Lo lamento, pero ya desde aquí estamos grabando. Ya. Entonces, en este dice, la figura 2 muestra una secuencia de diagramas en el cual el número de celdas negras, n, y blancas están relacionadas por una fórmula. ¿Sí? Entonces te pregunta, ¿cuál es el número? O sea, perdón, ¿cuál es la fórmula que relaciona negra con blancas? Entonces aquí te fijas que te dicen la cantidad de blancas depende de cuántas negras haya. Entonces, ¿qué hago yo? Lo primero que yo hago, yo digo, bueno, yo voy a anotar las negras y las blancas en una tablita. Yo soy re chueco, pero se entiende que es una tablita. Ya. Entonces, en la imagen 1, yo tengo 2 negras y... ¿cuántas blancas? 4. Después en la imagen 2 tengo 3 negras y 5 blancas. Y después tengo 4 y tengo 6 blancas. Entonces, tengo varias maneras de hacer esto. La primera es reemplazo en la fórmula y veo que esto funcione. Por ejemplo, yo digo, si n vale 2, acá, yo lo multiplico por 2 y me da 4. ¿Eran 4 las blancas? Sí. Entonces esta fórmula está funcionando. Voy a probar ahora con 3. Al 3 lo meto acá. 3 por 2, 6, B6. Si yo tengo 3 negras, ¿tengo 6 blancas? No. Por lo tanto, la primera fórmula no me sirve. Bueno. Pero yo también, con experiencia a simple vista, me puedo dar cuenta que a las negras basta con que yo les sume 2. Sí. ¿Te fijas o no? Sí. Ya, pues entonces yo inmediatamente puedo marcar esta. Sí. ¿Se entiende? Sí. Si no lo puedes ver claramente, empieza a probar. Pues de hecho aquí lo mismo. Sí. ¿Sí? Tú metes el Sí. 2, le resta 1, te da 3, pero eso no da 3. Y así vas probando y te vas a dar cuenta rápidamente. Ya. Y la... ¿cómo se llama? Y la 28. La 28. Se puede determinar que A más B es un múltiplo de 7 si se sabe que. Ya, veamos. ¿Tú sabes cómo funcionan este tipo de preguntas con solo 1, solo 2? Sí. Ya. Sí, más o menos, sí. Ya, a ver, estudiemos qué pasa con 1. Dice, si A es múltiplo de 4, quiere decir que A es de la forma 4 por algo. Sí. Y B, si B es un múltiplo de 3, B es de la forma 3 por algo distinto, no lo mismo. Nunca podrían valer lo mismo, pero estos son casos generales. ¿Sí? Ya. Entonces, si yo sumo esto, entonces yo digo, ¿cuánto vale A? A ver. A ver, déjame. Este era aquí M. Entonces yo aquí digo, ¿cuánto vale A más B? Entonces, A más B va a valer 4N más 3M. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué pasa si N vale 0 y M vale 1? A más B valdría 3. Sí. ¿3 es múltiplo de 7? No. O suponiendo N valdría 2. Entonces 4 por 2, 8. Y M vale 1 más 3, 11. ¿11 es un múltiplo de 7? Tampoco. Tampoco. Entonces claramente la primera no me ayuda a saber eso. En el caso de la segunda me dice la diferencia entre A y B. No, es al menos. Es un 7 por algo. Claro. ¿Cierto? Entonces, si yo miro esto, podría ser, podría no ser. No. Depende de... Porque ahora yo necesito saber la suma. Pero si yo tengo la resta, podríamos buscar un ejemplo que quizás fuera y un ejemplo que quizás no fuera. Por ejemplo, podríamos tomar 10 y 3. Nos da 7, perfecto. Pero 10 más 3 no nos da el valor. Claro. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que discernir aquí es si yo sabiendo que la diferencia es un múltiplo de 7 y A es múltiplo de 4 y B es múltiplo de 3, si funciona que la suma es 7. Entonces, probemos con algún valor como para tener alguna idea de esto.
Podemos Ya. probar diciendo, bueno, si A es un múltiplo de 4, podría decir que uno vale... o sea, lo primero que tenemos que buscar es que su diferencia sea 7, un múltiplo de 7, pero busquemos alguno que sea 7. Podría ser... de 4 podría ser 12, menos 3, eso da 9, no nos sirve. 16 menos 16 menos 9, ¿cierto? Y eso es 7, ¿cierto? Ya, entonces yo tengo dos números que cumplen las dos condiciones, ¿cierto? Sí. Pero ahora si yo sumo 16 más 9, ¿cuánto me da? 25. ¿Con esto yo puedo saber realmente que A más B es un múltiplo de 7? No. No. Puedo no saberlo si las ocupo ambas juntas. O sea, ya sé que por separado no me sirve. Porque encontré casos. Encontré que separadas no me sirven. Encontré que juntas no me sirven para determinar si A más B es un múltiplo de 7. Entonces, cuando me pasa todo eso, ahí uno tiene que requerir información adicional. Yo no sé qué, yo esto no olvido, estas preguntas están medias cambiadas. De lo que la 28 es la E. Se requiere información adicional. Yeah. Ahora, el error común que uno cometería aquí es decir, uno es múltiplo de 4, otro es múltiplo de 3, entonces se suman, es múltiplo de 7. Y eso no es así, pues basta con un contraejemplo nomás. Sí. ¿Cierto? Te das cuenta que este vale 2, este vale 1, eso da 11, listo, ya no funciona. En este caso. Entonces uno en estos casos puede probar que es la manera más simple, porque honestamente yo creo que sacar una prueba de esto matemáticamente es más complejo de lo que funciona probando simplemente. Probando uno se da cuenta cuando algo funciona y no funciona. Sí. Entonces en este caso, en este tipo de problemas, ¿qué es lo que uno hace? Veo si la 1 funciona por sí sola. Si no, veo si la 2 funciona por sí sola. Si no, pruebo con ambas juntas. Si no, información adicional. Pero si veo que la primera me funciona, igual testeo la segunda. Y si veo que la segunda también me funciona sola, entonces cada una por sí sola. Ese es el procedimiento que uno tiene que seguir en estas preguntas. Ya. Vale. Ya. ¿Quedó alguna otra duda de este? No, ningún otro. ¿Y el otro lo pudimos hacer? ¿El de la A? O sea, el de... ¿El de los ejercicios? ¿Puede ser el de los ejercicios? ¿El de la guía de ejercicio? Ah, ya. ¿Y del otro no quedó ninguna duda? No. Ya. Empecemos entonces a trabajar ahora con los racionales para que avancemos un poco más rápido. Ya. Entonces, conceptos importantes de entender de los números racionales. Los números racionales son fracciones, ¿sí? Pero lo más importante acá que tú tienes que notar es que tanto el numerador como el denominador de la fracción, ¿sí? Tienen que ser números enteros. Ya. O sea, 2, 5, 7, 9, pero nunca decimales. Ni raíces, ni ninguna cosa. Tienen que haber números enteros. Probablemente quizás los decimales los puedas transformar en entero y te quede una fracción. Pero probablemente algún decimal de esos sea un irracional. Y si un irracional está en el numerador y en el denominador, no lo puedes pasar a entero. ¿Ya? Y lo otro importante es que el denominador obviamente tiene que ser distinto de 0, porque tú no puedes dividir por 0. No. ¿Ya? Otro término importante acá es el tema de la fracción propia y la fracción impropia. No sé si conocen la diferencia entre uno y otro. No sé, claro, que el numerador, como dice ahí, tiene que ser menor que el denominador. Claro, una fracción propia podría ser, por ejemplo, 2 quintos. Son las que son menores que 1, las propias. Al final de cuentas, porque como el numerador es más chico, estoy dividiendo por algo más grande, es menor que 1, es más chico que 1. El número de abajo no alcanza a caer ninguna vez en el de arriba. Pero en el caso de la impropia, como dice acá, como A es mayor que B, si yo por ejemplo tengo 7 tercios, yo sé que el 3 alcanza a caer en el 3 en el 7 dos veces. Entonces es mayor que 1 esa fracción. ¿Sí?
Entonces, mira lo que dice aquí. Toda fracción impropia se puede escribir como número mixto. ¿Cuál es el número mixto? El número mixto es cuando yo realmente divido acá. Entonces yo digo, el 3, ¿cuántas veces cabe en el 7? 2. 2 veces. Entonces yo pongo el número mixto, número grande, 2 veces. ¿Sí? Sí. Como cayó 2 veces el 3 en el 7, 3 por 2, 6, me sobró 1. Entonces lo que me terminó sobrando fue 1/3. Y esto es lo que se llama número mixto. ¿Conoces esto? Sí, sí lo había ¿Y visto. sabes cómo traspasar esto de vuelta para acá? Sí, pues, 2 por 3 más el numerador y se conserva la base. ¿Cierto? Claro, porque aquí lo que uno... Denominador, perdón. Claro, uno al multiplicar aquí el 2 por 3 estoy diciendo tengo 2 veces 3 El 3. tercios. Ah, sí, claro. O sea, al final tengo 6 tercios. Y luego le sumo 1/3, 7 tercios. Sí. Bueno, aquí te hablan de comparación. ¿Cómo comparar fracciones? La comparación de fracciones, claro, una manera es multiplicando cruzado y ver qué pasa con ese resultado. Si por ejemplo yo tengo un medio y tengo 2 y yo sé que es igual a 2 cuartos, bueno, el producto cruzado entre ellos me da 1 por 4, 4, 2 por 2, 4. Entonces si el producto cruzado me da efectivamente lo mismo, significa que son fracciones equivalentes. ¿Ya? Vamos a ver algún ejercicio que pueda ser interesante aquí. A ver, dice, ¿cuál de las siguientes expresiones representa un número racional? A ver, veamos acá. Si te hace alguna idea, el primero, por ejemplo, la parte aquí 1. La siguiente expresión representa un número racional. ¿Es un número racional ese? ¿Por qué? Si yo lo resuelvo, esto me queda 3 menos, ¿cuánto? 9. Ya, y eso me da resultado 6. Menos 6. menos 6. ¿Es esto un número racional? Sí, porque es un entero. Porque es un entero. Pero ¿cuál es la Sí. definición de número racional? Que... claro. Son dos elementos divididos tal que A pertenece a Z y B pertenece a Z. Sí. Entonces, este número menos 6 al final es esto. Menos 6 partido por 1. Cuando no tenemos denominador, el denominador es 1. Menos 6 está en Z, sí. 1 está en Z, sí. ¿El 1 es igual a 0? No. Entonces No. es distinto. Por lo tanto, este número es racional. Ya. Por la definición. Siempre uno tiene que llevarse por la definición. Ahora, finalmente, como tú dices, todos los números enteros están en Z. Claro. ¿Cierto? Porque están todos divididos por 1. Por lo tanto, cumple la condición de que el denominador es distinto de 0. Ya. En el caso del 2, ¿sería número racional? O sea, 3 en el 0. Esto es 0 dividido en 3. Sí. ¿Sí? Esto es 0. Sí. Bueno, pero finalmente igual lo podemos ver que 0 es entero. 3 es entero distinto de 0. Por lo tanto, es un número racional. ¿Y qué pasaría aquí con el 3? Sería 4 partido por 1 menos 1, que es 0. Ya. Y eso es imposible porque el denominador tiene que ser distinto de 0. Distinto de 0. Por lo tanto, ese no sería racional. Entonces la alternativa sería la C. Pregunta, ¿averiguamos por qué, por ejemplo, todo número elevado a 0 es 1? Ahí me puse a investigar ¿Ya? la cuestión y, o sea, te dan así como un ejemplo de las propiedades de multiplicación y de ahí recién siempre pasaban a la del exponente elevado a 0. Ya, ¿y sabes por qué ya o no? O sea, claro, o sea, ya sabiendo la propiedad de la multiplicación que uno tiene que sumar los exponentes, ¿Ya? vamos a hacer un ejemplo que es 7 elevado a 0 ¿Ya? por 7 elevado a 1. 7 elevado a 0 por 7 elevado a 1, ¿ya? Eso es igual a 7, porque 0 más 1 es 1. Como se conserva la base, es 7. ¿Ya? Y es lo mismo que decir que, según la definición, que 7 elevado a 0 es 1, por 7 elevado a 1, que es 7, va a ser igual a 7. Entonces finalmente, claro, este 7
este es 7, entonces este elemento está obligado a ser el neutro. Sí, el 1. ¿Cierto? Bueno, está bien, ¿ah? Sí, no, pero o sea, es que busqué por varias páginas, pero siempre te dan como la misma definición. Yo trataba como de entenderla nomás. La idea, o sea, sí, pues lo importante es que tú entiendas más o menos de dónde puede salir. Pero la idea es que cuando tú hagas una demostración, tú esa demostración la hagas genérica, no mandes un número, sino que tiene que funcionar para cualquier número. Porque esto funciona, pero ¿por qué no funciona para 0 elevado a 0? ¿Cómo podrías aquí, tú no te podrías dar un ejemplo? Bueno, 0 elevado a 0 por... 0 elevado a 1. Ya, por 0 elevado a 1 igual a 0 elevado a 1. 0, ¿cierto? Sí. ¿Puedes cancelar estos 0? No, no puedes. Porque tú no puedes dividir por 0. Y la cancelación es dividir. Sí. Entonces aquí, ¿qué pasa? Y ahí uno se pregunta, ¿qué pasa acá? Mira, una definición formal y bonita para que te vayas haciendo una idea. Te las voy a ir mostrando para que entiendas cómo funciona. A elevado a 0 yo lo puedo escribir como A elevado a B menos B. Porque el 0 es algo menos algo, ¿no? Sí. B menos B es 0. Sí. ¿Cierto? Ya. Pero ¿qué significa una resta en las potencias? Significa finalmente una división de bases iguales, ¿o no? Sí. Bases iguales, exponente C, resta. Bueno, pero aquí tengo algo que está dividido arriba y abajo por lo mismo. ¿Y qué pasa si yo divido un número por sí mismo? Te da 0. ¿Seguro? No, pues eso, 1. 1. Si yo tengo 10 dividido en 10, 100 dividido en 100, 15 dividido en 15, siempre es 1. Pero uno se pregunta, ¿y por qué no puede ser 0 elevado a 0? Porque el A no puede ser 0. Porque si el A valiera 0, estoy dividiendo por 0. Y yo no puedo dividir por 0. Y aquí nace la restricción de que el A no puede ser 0. B podría ser 0, porque esto podría ser A elevado a 0. Pero aquí, y aquí también podría ser A elevado a 0. Pero sí, yo no podría decir que el A vale 0, porque si no, acá abajo yo tendría que dividir por 0. Y ahí me encuentro con un problema. Y si tú te fijas, no ocupé ningún número. Claro, sí. Eso significa que lo estoy ocupando para cualquiera. Entonces, si a alguien se le ocurre y me dice, ¿y funciona para el número 10.532? Funciona, pues si es cualquiera. Sigue una propiedad de potencia nomás. Ya, sigamos viendo cuál de las siguientes fracciones es impropia. Eso es por definición. Con respecto... Esta pregunta está interesante. Con respecto aquí a la igualdad, P partido por Q igual a 1/3, es siempre verdadero ¿qué? ¿Qué es siempre verdadero acá? Entonces aquí lo que uno tiene que hacer simplemente en estos problemas, que te ponen una expresión, una igualdad y te preguntas qué es siempre verdadero, simplemente es verdadero lo que tú puedes hacer con la expresión. Nada más. Por ejemplo, aquí te dan un caso particular. P es 2 y Q es 6. Claro, si yo meto un 2 aquí, en P, y en Q meto un 6, eso es 1/3, si lo simplifico. Sí. Funciona, pero ¿funciona siempre? No, porque P y Q podrían valer otra cosa, podrían valer 1 y 3 también. Por lo tanto, todas estas cosas donde se dan valores, no. Ya. ¿Ya? Entonces, aquí lo que yo simplemente tengo que hacer es linealizar esta expresión. ¿A qué me refiero con linealizarla? Que no queden fracciones. Entonces yo voy a multiplicar por algo para que se vayan las fracciones. ¿Sabes hacer eso? ¿Por qué yo tendría que multiplicar esta ecuación para que se vaya el Q y el 3? Q más 3. No. Por Q. 3 y Q. Claro, 3Q. De manera de que cuando yo multiplique el P por 3Q me va a quedar 3QP partido Q. Y me va a quedar 3Q partido 3. Y ahí, pum, se me van los 3. Pum, se me van los Q. ¿Y qué me queda? 3P igual a Q. ¿Existe esa alternativa? Claro, acá. ¿Y esa no es lo mismo que multiplicar cruzado? 3 por P y Q por 1. Es lo mismo que multiplicar cruzado, pero esa multiplicación cruzada es como la resta. Es como inventar algo para que los niños entiendan, pero en realidad la multiplicación cruzada no existe. Lo que uno hace finalmente
es multiplicar la ecuación por algún término. Yeah. Porque al final una ecuación es como, si tú te imaginas, es como una especie de balanza, en la cual si tú tienes un número aquí 3, que es igual a 3, y si yo aquí le sumo 2, y aquí le sumo 2, la balanza se mantiene. Sí. O si yo tengo 6 y le multiplico 2, y si aquí tengo 6 también y le multiplico 2, le multiplico lo mismo a cada lado, la balanza se sigue manteniendo. Entonces aquí yo multiplico a ambos lados 3Q para seguir manteniendo la balanza. Pero cuando uno dice, yo lo paso multiplicando cruzado, el Q va a multiplicar al 1, eso matemáticamente no tiene ninguna explicación. Ya. Lo puedes hacer, obvio, ni siquiera necesitas ponerle 3Q, pero la idea yo es tratar de explicarte qué existe y qué no existe. Ya. ¿Sí? Simplemente multiplicas cruzado y se acabó. Pero matemáticamente el multiplicar cruzado no significa nada. O en las ecuaciones cuando dice pasa restando para el otro lado. Mentira, ¿qué pasáis restando? Si uno no es llegar y pasar restando, uno a las ecuaciones le pone cosas o le quita cosas, en general, para no perder la igualdad. Ya, veamos acá, dice la fracción 2/3. Si a esta fracción el numerador y el denominador se aumentan 2, entonces... Ah, ya, bueno, este tiene que ver con un poco de orden. Me dan una fracción, 2/3, y me dicen que le sume a ambos 2. Sí. ¿Sí? Entonces me queda quedando 4/5. Entonces me pregunta, ¿qué pasa el 2/3 con el 4/5? La alternativa A dice, es equivalente. Pregunta, ¿esto es equivalente? ¿2/3, 4/5? No. No, ¿cierto? No. Ya. Segunda pregunta, ¿es menor? O tercera, o sea, tercera alternativa, ¿es mayor? Mayor que la fracción en general. Que siempre negativa es mentira. Y que es 1 más mentira. Sí. Es mayor. La que encontramos en la 4/5 es mayor, ¿cierto? Sí. Es mayor. Entonces, ahora, si uno mira, aquí hay una cosa que se llama sucesión, que es bien interesante. Si yo dígame. O sea, está bien, uno dice que es mayor porque son números más... O sea, yo lo dije ahora porque eran números más grandes, pero al final la diferencia entre el 2 y el 3 y el 4 y el 5 es 1, ¿no? Sí, pero no porque sean números más grandes significa que una fracción es más grande que la otra. Esa no es la manera correcta de verlo. Yo ahora te voy a enseñar cómo uno puede comparar. Yo tengo la fracción 4/5 y 2/3. Entonces yo tengo... La manera de comparar es lo mismo, como nos explicaron arriba. Multiplico cruzado. Sí. ¿Sí? O sea, una manera sería multiplicar la expresión, la ecuación que me estoy preguntando si es igual o no, para saber si es mayor o no, la multiplico por el mínimo común múltiplo. Entre 3 y 5. ¿Cuál es el mínimo? 15, ¿cierto? La multiplico por el mínimo común múltiplo, que es 15. Entonces al multiplicar yo por 15 y que aparezca el 15 acá arriba, se va a simplificar con el 5 y me va a quedar 3. Por eso uno siempre se pregunta, ¿el 5 cuántas veces cae en el 15? 3. 3 por 4, 12. ¿Sí? Lo mismo acá. El 3 en el 15 cae 5 y 5 por 2, 10. Pregunta, ¿qué es más grande? ¿El 12 o el 10? El 12. El 12. Entonces esta fracción es más grande. Porque al final ahora las dos fracciones quedaron sin denominador, porque amplifiqué la ecuación. Entonces me quedó que esta tenía mayor valor numérico que la de la derecha. Esa es una manera. Ya, vale. Otra manera es multiplicar cruzado. Multiplico el 3 con el 4 y me da 12. Y multiplico el 5 con el 2 y me da 10. Directo, ni siquiera necesito saber cuál es el mínimo común múltiplo. Ah, sí, verdad. ¿Te fijas? Entonces ahí claramente no es igual en este caso. Como te decía, la otra manera es igualando los denominadores, amplificando. Esas son las maneras. Pero lo que yo te quería explicar es que cuando yo tengo la fracción 1/2, tengo la fracción 2/3, tengo la fracción 3/4, 4/5, 5/6 y así sucesivamente, en todas la diferencia es 1, ¿te fijas? Sí, pues. Pero si tú miras la primera, es la mitad de 1. Claro.
Pero Sí. si yo miro ya las 5 sectos, me estoy dando cuenta que eso está súper pegadito al 1. Porque de los 6 sectos, me falta un secto nomás, que es chiquitito. Entonces, esta sucesión de números, donde la diferencia es 1, cada vez, después voy a tener el número 1000 partido por 1001. Esa cosa es casi 1. No sé si te fijas. Sí. La diferencia es un milunavo, o sea, es nada, finalmente. Entonces, esa cosa, entre más grande se hagan los números, el numerador y el denominador, pero la diferencia siga siendo 1, eso se va aproximando al 1. Ya. Por lo tanto, es más grande. Si el primero era un medio, y entre más crezco, más me acerco al 1, voy siendo más grande. Entonces, claramente el 2/3 tiene que ser más chico que el 4/5. Porque yo sigo creciendo los números. Aquí los hice crecer 2 arriba y 2 abajo. El numerador y el denominador siguen teniendo 1 de diferencia. Pero como el numerador y el denominador son más grandes, están más cerca de 1. Y este ejercicio es típico de PSU. Ya. Ya. Siempre te ponen fracciones donde hay una diferencia, inclusive te piden ordenarlo. De repente te ponen, no sé, 74 partido por 75, 100 partido por 101, 2 Sí, partido sí, por 3. sí. ¿Lo has Sí, me visto? sale. Sí, Ordénelo. sí, he visto esa pregunta. Típica esa pregunta de ordenar eso. ¿Ya? Porque esa es una sucesión que después uno estudia en la universidad. Que es muy interesante. Ah, ya. Veamos este. El 6 lo vamos a saltar porque ese es de comparación. Después, si tú tienes dudas, me pregunta. Pero tratemos de verlos con letras. Dice ahí, Ya. sea n un número entero positivo. O sea, n es mayor que 0, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Ese siempre es fundamental. Entonces, eso significa que si yo le doy un valor y funciona, probablemente yo le dé otro valor y no funcione. Entonces ahí él siempre se me cae. Claro. ¿Ya? Entonces, fíjate lo que dice aquí. N más 2 partido por n menos 1 es racional. ¿Qué crees tú y por qué? Discutamos, ¿eh? O sea, primero que nada, si n era mayor que 0 Claro. y le restamos 1, Y es entero. O sea, podría ser 1, 2, 3, 4, 5. claro, va a seguir. Claro que ahí, si empezamos a reemplazar con números, van a haber casos que sí y que no, por lo tanto no va a ser siempre. ¿Qué caso sería que no? El 1, Claro, que es 1 menos 1 es 0, por lo tanto no sería racional. no, el B, el de abajo no puede ser 0. Perfecto, ya encontré un caso. Entonces, inmediatamente esa... No. Claro. N No más sé. 2 partido por N más 1 es una fracción impropia. Las impropias eran las mayores que El denominador. 1. Ah, ¿Te sí, acuerdas? claro. Las que donde el numerador era más grande que Mayor. el denominador. ¿Es verdad en este caso? No. Ejemplo. Si tú me dices algo que no, me da un contraejemplo. N vale 1. Ya, si ¿Qué? n vale 1, yo tengo la fracción 3 medios. Y si es impropia. Sí. Si tú miras esto bien, te vas a dar cuenta que cualquier n que yo dé, como al de arriba le sumo 2 y al de abajo le sumo 1, el de arriba va a terminar siendo más grande. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, obviamente, como el de arriba siempre es más grande, de hecho, n más 2 es más grande que n más 1. ¿Cómo podemos ver que n más 2 es más grande que n más 1? Bueno, yo pongo el n más 2, ¿cierto? Y Sí. pongo el n más 1, y yo digo, bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces, primero a toda esa ecuación le voy a restar n. Al restarle n menos n aquí se va y queda 2. Al restarle n aquí se va y queda 1. Y yo me pregunto, ¿qué pasa acá? Con el 2 y el 1, ¿quién es más grande? El 2. Entonces lo que le corresponde es que el signo de mayor lo tiene el 2. Por lo tanto, n más 2 es siempre mayor que n más 1.
Esto es gracias a las propiedades de las ecuaciones, que yo le puedo a las pesas, como te me dice en el dibujito de arriba, obviamente dibujito feo, pero se entiende que son pesas. Yo le puedo quitar, le puedo agregar, le puedo multiplicar, le puedo dividir y siempre las pesas se mantienen. Yo aquí no sé qué relación hay entre ellos, no sé si es mayor, menor, igual, no tengo idea. Ya. Pero lo que sí sé es que al restarle me da esta relación. Ay, aquí me está diciendo el lado izquierdo es mayor que el lado derecho. Por lo tanto, cumple la función que es. Por lo tanto, n más 2 siempre es más grande que n más 1. Y mire, fíjate en lo que voy a hacer ahora. Voy a dividir por n más 1. Al dividir por n más 1 me va a quedar n más 2 dividido por n más 1 es mayor que, y cuando yo divido acá n más 1 dividido en n más 1 me da 1. Sí. Y mira, pues ahí me dio otra verdad más. N más 2 partido por n más 1 es siempre mayor que 1. Entonces es impropia. Claro. Por donde uno lo mire. Ahora, como te decía yo, todo esto es si tú quieres justificar. Basta con que tú mires y tú digas, no, claramente el de arriba es más grande. Impropio. Y listo, se acabó el problema. En la PC no tenés que demostrarle nada a nadie. Ya. ¿Ok? Ya, y aquí tenemos otro caso que dice n más 2 partido por n más 1 igual a 2. ¿Será verdad eso? 2 partido por n más 1 igual a 2. No siempre igual a 2. En el caso que n vale 0, ahí claro. sí, pero más encima arriba te dicen que un número entero positivo no puede valer 0. Así que más encima en ese caso es nunca. Ah, ya. Pero es lo mismo. Simplemente buscamos el que sea siempre, pues en este caso sería solo 2. Sí. ¿Sí? Sí, sí, ahora ya sí, ya caché. Ya. 6. ¿Cuál de las siguientes pares de fracciones son equivalentes? Eso es puro simplificar y se lo haces tú. Sumar. Bueno, esta operación tú ya me mostraste que sabes hacerla. Que es la de pasar de un número mixto a la fracción equivalente. Multiplicar el A por el C y sumarle el B. Sí. Pregunta, ¿sabes sumar fracciones bien? Por ejemplo, en este caso bueno, este caso es muy fácil, pero no sé, un 2 tercios más un 3 quintos. O sea, sé que hay que sacar el mínimo con un múltiplo, Ya, que sería 15 en ese caso. ya, luego. Como lo habíamos hecho antes, 3 en el 15 son 5, 5 por 2 son 10, Ya. 5 en el 15 son 3, 3 por 3 9. O sea, 19 quinto. Y eso no se puede simplificar. Claro, del hecho que tú ya calculaste aquí el mínimo común múltiplo, ya no se puede simplificar. Sí, claro. Esa es la gracia del mínimo común múltiplo, que encontraste la mínima combinación viable de ellos. Sí. Ya, muy bien que sepas bien sumar ese tipo de cosas. Bueno, aquí si a 7 octavos se le resta un cuarto, eso es tan simple como eso menos eso. Y eso es lo mismo que sumar, pero los números se restan finalmente, ¿cierto? Sí. Ya no perdamos tiempo acá. El inverso aditivo. ¿Cuál era el inverso aditivo? El mismo número pero con un signo menos. Ya, perfecto. El mismo número. ¿Y qué pasa si el número... ¿Cuál es el inverso aditivo de menos 2? 2. 2, ¿cierto? Igual se le pone el menos. O sea, si yo tengo aquí menos 2, igual le pongo el menos. Pero a mí me enseñaron que menos es más. ¿Cierto? Porque finalmente el menos es, yo estoy en la recta, tengo el 2, ponerle en menos es mirar ahora la recta para aquí está el 0. Claro, como te explicaba antes, para el otro lado. Y ahora nuevamente le pongo el otro menos. Pues entonces nuevamente la recta para el otro lado. Pues y ahí vuelvo al original. ¿Te fijas? Sí. Entonces por eso al final menos es más. Porque es como cambio de sentido, cambio de sentido. Igual. Y vuelvo y termino volviendo al sentido. Ahora si hubieran 5 signos menos, ahí yo ya empiezo a darme cuenta que cuando son impares termino quedando en negativo, pero si son pares termino siempre volviendo al positivo. ¿Sí? Sí. Ya, todos estos son más y más operaciones racionales. Acá, el 7. Léelo en voz alta y me cuentas si lo entendiste o si no lo hacemos. Ya. Se define m asterisco n como 1 partido por m por n.
Entonces, un medio, asterisco, un tercio, asterisco, un cuarto es igual a... O sea, es decir que... Vamos a hacer el paréntesis primero, ¿cierto? Sí. Es decir que m asterisco n es igual a un tercio por asterisco un cuarto, ¿no? Sí. M asterisco n es igual a 1 partido Un- por mn. Ah, sí, po. Entonces, si yo tengo un tercio por un cuarto, aquí yo estoy diciendo que m vale Un tercio. un tercio. Sí. Y n vale Un cuarto. un cuarto. Por lo tanto, si m vale un tercio, aquí tengo que ponerle un tercio. Entonces me queda 1 partido por un tercio por un cuarto. ¿Se entendió? Sí, sí. Es solo reemplazar. Este es m, este es n. Y Ya, aquí sigo resolviendo. asterisco. Y queda 1 partido por 1 partido por 12, ¿cierto? Porque la multiplicación se multiplica directo. Sí. El 12, ¿tú sabes cómo se resuelve este 1 partido por 1 partido por 12? No, eso, o sea, ese, claro, no, Esa expresión es 12, sí, ¿cierto? Porque esta es una división de dos fracciones. ¿Lo entiendes eso? sí, 1 partido por 1 dividido por 1 partido por 12. Eso, y ahí se hace el proceso de división, ¿cierto? Entonces, sí, ya. Ya. ¿Tú sabes por qué si yo tengo A partido por B dividido C partido por D, eso se da vuelta y queda como una multiplicación? Porque eso es lo que tú haces, ¿o no? ¿Sí? ¿Haces eso tú o no? No los multiplico cruzados, Ah, no. porque igual, en sí es lo mismo que hacer eso. Claro. Solamente. Ahora, Pero, multiplicar cruzado no tiene ninguna explicación matemática. claro, pero esa sí, ¿no? Lo que uno hace aquí, ¿te acuerdas que yo te dije que la división no existía y que la división era multiplicar por un inverso? Sí, Ya, pues sí, aquí yo multiplicar. estoy dividiendo por un número, pero no existe. Pues. Lo que yo en realidad estoy haciendo es multiplicando por el inverso de C partido por D. Bueno, Y el inverso es D partido sí. por C, pues dar vuelta a la fracción. Sí. El inverso multiplicativo. Al final eso es lo que uno hace. Entonces esa brujería de usted multiplique cruzado, haga esto, es como el profesor te busca la manera más fácil para que tú no entiendas. Da lo mismo si tú Claro. entiendes o no entiendes lo que estás haciendo, hágalo. ¿Cachai? El problema que pasa es que después cuando los niños llegan a la universidad, su capacidad de lógica y de pensamiento es casi nula. Porque son casi como computadoras, se saben todo de memoria. Sí. Resulta que ningún ser humano es mejor en memoria que una computadora. La computadora es más rápida, más efectiva. Uno le gana a la computadora en ser pensante. La computadora no piensa, solo hace lo que yo le digo. Entonces eres tú el que idea cosas nuevas. Pero cuando tú a la computadora le enseñas una cosa, la computadora es mucho más rápida. Sí. Entonces, por lo tanto, uno siempre tiene que tratar de comprender. Y después ya, cuando tú ya entiendes cómo funciona, ya, que la computadora lo haga al tiro rápido, da lo mismo cómo. O yo ocupo ese método, como decías tú, multiplico cruzado nomás y listo. Pero entendiendo. Porque eso te va a ayudar que el día de mañana como ingeniero, cuando te den problemas, tú vas a poder razonar. Porque estás acostumbrado a razonar. O sea, al final en la PSU lo más difícil para la gente son los problemas. Porque no están acostumbrados a razonar. Ah, sí. Ya, a ver, aquí tenemos un problemita, aprovechando los problemas. Dice, Diego tiene un bidón de 10 litros, ¿cierto? Sí. La tapita ahí. Ya, no le puedo hacer la tapita. Dice, llenado hasta los 2 tercios litros de su capacidad. ¿Cuánto es los 2 tercios? Ah, no, ahora te dicen cuántos litros faltan para llenarlo. Sí. Ya, ¿cómo? ¿Se te ocurre alguna idea de cómo poder hacer esto? O si sabes la alternativa inmediatamente me dices esta, maravilloso, y después me explicas cómo es. Serían... O sea, para hacerlo, yo tendría que
pasar esa fracción a fracción, Ya. o sea, a ese número a fracción, Ya, dime, vamos haciendo. para eh, ese sería 14 tercios. Ya, perfecto, ya. Restarlo con 10 partido por uno. Ya, entonces a 10 le resto el 14 tercios. Sí. Ya, Es igual a es igual a 3, el mínimo múltiplo, son 30, 30 menos 14. ya, Es igual a 24, 16. ya. Partido 3 y eso se puede... No, eso no se puede simplificar. ¿Ah, sí? Sí. Pero están todas en mixto. Sí, pues. Ah, yo sé que va a ser la mix. O sea, Ya, 3, 5 partido por un tercio. 5 un tercio. Y Sí, marco, ¿cierto? sí. Ya, ¿qué habría hecho yo? Siempre voy a tratar de decirte qué hago yo para que se te haga una idea. Yo miro esto, terminé de leerlo y digo, 4 2 tercios, me falta un tercio para llegar a 5 litros. Ah, sí. Y de 5 litros a 10 litros me faltan 5 litros más. Y marco. Buena, sí. ¿Cuánto me ahorré? No, buena, eso está bueno. Ya, ¿y sabes por qué lo hice así? Porque me imaginé el bidón con el líquido. Sí. Entonces dije, bueno, voy a completar. Po. Tengo un tercio, o sea, tengo 2 tercios, le agrego un tercio más. Y quedo con 3 tercios que es 1. O sea, llego a los 5 litros. Y más 5 más, estoy listo. Eso es lo que quiero que empecemos a lograr, a solucionar así los problemas. Eso es el ingeniero busca esa forma, pensante. Este proceso es bueno, está bien, está Sí, o sea, perfecto, pero es un proceso muy mecánico. mm, De dependencia finalmente de todo este proceso de pasar a las típicas fracciones y cuando quiero llegar a algo con una resta. Por ejemplo, una típica manera que yo tengo de sumar, por ejemplo, un número así, un más ahí, eh, eso. ¿Cómo sumar algo así? Entonces, generalmente, sin calculadora obviamente, si no sería muy fácil. La gente normalmente empieza a sumar o los pone todos para abajo. No sé si tú lo haces así, los pone para abajo, ahí, típica cuenta, y empiezan 3 más 5, más 7, más 4, más 6, te ponen el numerito acá y la reserva acá. ¿No? sería lo mismo. Claro, yo lo. O ¿Cómo lo sea, harías tú? así. Solamente los primeros dígitos y después los segundos dígitos. Uno más 2 son 3, más uno son 4, más uno son 5 y más 2 son 7. ¿Ya? Y después los otros dígitos. 3 más 5 son 8, más 7 son 15, ¿Ya? más 4 son 19, ¿Ya? más 6 son 25, más 7 son... No, no, es que este el 7 es el resultado de las decenas. O sea, 25, Ya, y el 2 hay que sumárselo al 7, me imagino. 95. Así. Ya, Sí, está o sea, súper. tratar de hacer otra forma. Claro, es una forma distinta. Mira, la manera que hago yo es, a mí me enseñaron de chiquitito los números decimales. ¿Cuáles son los números decimales? Para mí, cuando yo llego al 10, me es más fácil sumar 10 más 10, más 20, más 50. Si estoy en 100, para mí es re fácil sumar 500 más 200. Si estoy en 100.000, para mí es re fácil sumar 100.000 más 200.000. ¿Cierto? Sí. Porque nosotros nos enseñaron que los números decimales es la manera más fácil. La computación usa los números binarios, puros ceros y unos. Y ese tiene otra manera de trabajar y así sucesivamente. Entonces yo digo, si yo manejo los números decimales, los ocupo. Entonces, ¿cuánto es 3 más 7? Bien. Ahí hice una decena y como ya tengo 10 y 10, aquí tengo 30. Mm, Miro acá y aquí digo tengo 3 y 10, tengo 40. sí. Quédate aquí Ya, pues aquí tengo solamente. 70 y 20, 95. Listo. Entonces yo agrupo armando números decimales. Entonces de esa manera uno suma más rápido, porque tú miras aquí, si este y este tengo 3 decenas, este y este tengo 4 decenas, más 2 decenas, 9 y 5, 95. Chao. Y se ahorra uno el proceso de la abuelita del Sí. negocio, o de ir sumando uno por uno y de repente tener que llegar a 11. Claro. ¿Ya? Hay técnicas y esas técnicas uno las va ganando con trabajo, con práctica.
Eso es lo que tienes que hacer, practicar mucho. Aquí los niños coreanos no son más inteligentes que los chilenos, ¿ah? Para nada. Ya. Pero son máquinas. Esos compadres se saben las cuestiones de memoria. El otro día un amigo de la Andrea le decía que él dormía 4 horas porque no tenía más tiempo. Y ellos planifican los exámenes, ¿no? Y son máquinas. Pero no son más inteligentes. Entonces la gente, no, es que ellos son súper inteligentes. No, si no son más inteligentes, ellos trabajan más nomás. Son más metódicos, tienen más disciplina. Los alemanes igual, son súper trabajadores. Pero no son mejores. Hay chilenos muy inteligentes. Por eso uno tiene que creerse el cuento. Es como lo que pasó ahora en la Copa América. Por fin los cabros se creyeron el cuento y salieron campeones. Sí. Sí. Ya, vamos acá. Multiplicación. Sencillo, se multiplica hacia el lado, ¿cierto? Ya, Sí. en la multiplicación, tanto como en la división, yo recomiendo, por ejemplo, imagínate, yo te digo ya, ¿cuánto es 39 partido por 34 por 17 partido por 13? ¿Cómo harías algo así? Simplificando. Ya, ¿cómo? Cruzado. Ya. 3 en el 39 son 3 y 17 en el 34 son 2. Así. Sí. Y te queda 3 medios. Sí. Ya, maravilloso, estamos bien entonces. Hay muchos niños que multiplican y después No, simplifican. es muy grande. No, muy, y perdí un tiempo enorme. Mira, aquí nos Sí. hablan del inverso, súper, muy bien. Hablan del inverso multiplicativo, es darlo vuelta, ¿cierto? Eso es lo que tú me explicáis. Sí, Claro, bueno. porque si yo tengo, por ejemplo, un 2 tercios y yo necesito encontrar un inverso multiplicativo de tal manera que me dé el neutro multiplicativo, basta con que yo simplemente dé vuelta a la fracción, porque hago la famosa simplificación cruzada que tú me dijiste y da 1. Claro. Entonces, el inverso multiplicativo es dar vuelta a la fracción. Ujú. Pero obviamente si es un número entero, habíamos dicho que el inverso multiplicativo era el inverso, ¿te acuerdas? Se daba vuelta. Sí. Claro, porque al final este es 7 partido por 1, este es un séptimo y es darlo vuelta. Sí. ¿Ya? Sí. Ya, entonces estamos bien, multiplicación y división de fracciones, bla, 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 fácil, fácil. Esto es pura operatoria, ¿no? Pura práctica. Ya, y aquí, a ver, dice sea P, Q y R números enteros positivos. ¿Ya? Luego, si M es esta cosa de acá, entonces ¿cuánto vale 1 partido por M? Entonces, aquí lo racional sería resolver eso. ¿Sabes resolver eso? Bueno, como casi... Mínimo común múltiplo entre Q y R. QR. QR, ¿cierto? Sí. ¿Qué queda arriba? P por R, ¿no? Ya. Sí, P por R. Y R es P por Q. Perfecto. Y luego el inverso. Sí. Al final el inverso multiplicativo, pero escrito con notación. Y sería el QR arriba. ¿Y cuál sería la alternativa? Entonces, pero ahí dice, entonces, 1 partido por M. Ahí ya sacamos M, pues. Sí, pues, esta expresión de aquí M. es M. Sí. Me quedó pero horrible esa M. M. Entonces, Dice, 1 partido por M es dar vuelta a esa cosa. Simplemente dar sí. vuelta. Sí. Sí, todo eso. Porque, No, ya viste. porque aquí yo No la tengo, vi. porque aquí yo tengo un 1, ¿cierto? Entonces aquí yo Sí. aplíqueme inverso multiplicativo. Y el inverso multiplicativo me da vuelta a este y me da vuelta a este. Y me queda la igualdad. Ah, ya. Bueno. Claro, porque si yo tengo una ecuación 2 igual 2, yo digo, aplique el inverso multiplicativo. Bueno, un medio es igual a un medio. ¿Ves? No había cachado eso porque siempre tocaban como ejercicio así, no había cachado esa cuestión. Para eso estamos, pues esa es la idea, que vayas aprendiendo más cosas y más cosas para que después la PSU te vaya súper.
Quiero que me cuentes No. después el otro año que quedaste en lo que querías. Ojalá. Bueno, entonces la alternativa es la A. Es la A, ¿cierto? Sí. La más para confundir es la D. Pero obviamente el PR y el QR no es lo de acá. No. Bueno, y Yo, de hecho yo, no está dado vuelta, de hecho. yo había puesto la D, po, pero como, claro, como no sabía, pero ahora sé, es la A, Es po. darse, claro, y aquí está factorizado por P nomás. Sí, está factorizado. Ya, perfecto. Un problemita, ya no perdamos tiempo, lo haces tú, si tienes duda, lo hacemos. Bueno, en relación de orden, como decíamos, ¿cómo saber qué fracción es más grande que otra? Como te comenté, pues se multiplica cruzado, es lo mismo que hacer lo que te decía yo de multiplicar por el mínimo como un múltiplo. Mm, sí, Eso es pues, me da finalmente lo vuelta. que hacen acá, multiplican por BD y les queda esa expresión, pues ahí ven cuál es más grande y según cuál es más grande era la relación que era más grande. ¿Sí? Sí. Ah, buen ejercicio el primero. ¿Cuál es el orden creciente de esos? Fíjate que si yo tengo denominadores iguales, la parte de abajo es igual, es re fácil ordenarlo. Pero ¿qué pasa cuando el numerador es igual? Eh, ¿Cuál sería el más chico? el... Sería al revés como lo otro. Funciona al revés, ¿cierto? Eh, Funciona al revés porque la sencilla razón de que entre más grande es el de abajo, el número es más chico. mm, Lo de arriba no cambia, así que me preocupo lo de abajo, ¿no? sí, pues. Entonces, entre más grande sea el de abajo, o sea, entre más partes divida, lo que me queda es más chico. Por lo tanto, el 15 novenos vendría siendo el más chico, ¿no? Sí. Entonces sería I, Z, IZX. Entonces, fíjate, cuando uno tiene clara la película, cuando uno sabe, las preguntas no toman más de 10 segundos. no. Entonces la prueba se puede terminar muy rápida. El orden, nuevamente orden decreciente. Ah, y mira, y esta pregunta son los... Bueno, aquí podíamos multiplicar cruzado. ¿Es Como son necesario? ¿O yo te expliqué que existía una sucesión de donde la diferencia entre ellos era 1, era 1, era 1? Ah, sí, también. Sí, ¿Cierto? Entre más sí. grande, estáis más Más cerca del 1. Entonces, Claro. claramente, esta es más grande. Sí, después 8 novena, después 5 sexto. Ya, pues entonces sería RQP. Listo, ¿y qué? No me muere ni 10 segundos. Sí. Ya, aquí lo mismo. X es un número racional mayor que 3. Ya, me dicen que es mayor que 3 para que esto nunca se haga 0. Porque si valiera 3, estoy en problema acá. Sí. ¿Cuál es la relación creciente? Vamos a ordenarlo crecientemente. Entonces lo mismo. Como el numerador es igual, me preocupo de los denominadores. A denominador más grande, la fracción es más chica. Sí. ¿Cuál es más grande? ¿X menos 3, X o X más 3? La más grande es la X menos 3. ¿El denominador más grande? Ah, el denominador más grande. No, pues el X más 3. X más 3 es el más grande, por lo tanto, esta fracción es la más chica. Eso está... Esta es la más chica, entonces sería R, Q R. y P. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Fácil. R, Q, P. Ya, nuevamente ordenar números mixtos. Acá me dan fracciones. Ordenarlas nuevamente. Y chao. Ya, vamos al segundo porque este tiene dos documentos. Ahí el Mario siempre acompañándonos. Doy mal ese. Acá. Ya. Decimales. ¿Cómo andamos con los decimales? Me acuerdo igual un poco, a ver. Podríamos... O sea, ¿Cómo? sé que los... Cuéntame, O sea, cuéntame. sé que los finitos son los que no... Los que llegan hasta ahí nomás, pues. Así como vulgarmente se las Claro. mi definición llegan hasta ahí. Ya.
Los periódicos son los que solamente tienen un término que se van repitiendo después de la coma. Ya, Y los semiperiódicos son como cuando son después de la coma hay un término que queda igual y el otro se va repitiendo. ya, muy bien. Ah, ¿Sabes cómo así. pasar de fracción a decimal y viceversa? ¿Cómo pasamos lo más fácil de esa fracción a decimal? El 5 ahí de 400 ¿cómo pasamos ¿El decimal? a decimal? Claro, porque eso es lo que nos están pidiendo, el desarrollo decimal de eso. Mira, lo quería yo rápido. Ya. eh, no pescar los ceros. 4 en el 5. 4 en el 5, una. ¿Ya? Nada, nada, sobra. Entonces, ¿harías algo así? Sí, ¿Ya? Te sobra va a una. sobrar. Va a ser 10 después ahí. 4 en el 5 van a ser 2. ¿Ya? Sí, Sobran dos. 125 al final. Ya. ¿Y luego cuál es? Claro, después le agrego los dos ceros que me quedaban. ¿Dónde? Adelante. Adelante. Sí. Así. ¿Y dónde pongo la coma acá? No, la pondría en el 0,0125. Así. Sí. Ese dices tú que es el resultado. Sí. La verdad es que no conocía ese método. Primero lo habría simplificado. Y luego obviamente haría la división. Pero está bien, ¿ah? Sí. A ver, veamos si está tan cual. Tan cual. Esto cae 0,0 y luego tu proceso. Está perfecto. Está bien. Súper bien. No, está bien, está perfecto. Ahora, quizás para el tema de los ceros, te recomendaría, para no tener errores, de repente ponerlo con los ceros y decir, bueno, no cae cero, ¿cierto? Y luego cuántos ceros tengo que agregar. Agrego uno, luego coma, cero, otro cero. Ah, y ahí ya estoy bien. Y ahí lo empiezo a hacer. O si quieres lo haces de aquí. Pero para que estés conforme de cuántos ceros son los que tienes que poner bien, porque las alternativas ahí Sí, pues son a llegar y media. equivocarse, Sí, ¿cierto? sí, ya bueno. Pero generalmente de fracción a decimal es dividir. Como uno divida mientras esté bien, no hay problema. Lo mismo acá, ¿sí? ¿Cómo haríamos este? Desarrollo decimal de las funciones. eh, bueno, eso sí o sí, o sea, según la que me acuerdo, ¿Mm? ya, eso sí o sí no es. Cuando son los 90. Se puede sacar por división y nos va a dar, pero es muy... Sí, es que lo más fácil sería ya conocerse las propiedades de cómo pasar Las fórmulas de pasar de un lado a otro. que no me acuerdo si cuando iba en 90 abajo era semiperiódico o Es un periódico. semiperiódico, tantos nueves como periodos, tantos ceros como semiperiodos. Ah, ya. Por lo tanto, viste que sí, hay una forma de 3 menos 4, ¿o no? Sí, sí, la vamos a ver ahora. Mira, la fórmula de un número decimal finito, vamos a anotar acá, finito, era, si yo por ejemplo tengo el 2 quintos, o sea, perdón, el... no, perdón, los finitos... Bueno, los finitos son... 2, por ejemplo, no sé, 2... No, 2 no es muy bueno. 21 partido por 1000. ¿Sí? Entonces, 1... Perdón, estoy leseando. Estoy haciendo lo de la fracción. Se pone un decimal finito, por ejemplo 0,37. Sí. Lo que uno hacía en este caso era ponía el número completo y ponía un 1 y lo dividía por tantos ceros como decimales hubiera. Sí. Chao. Sí. ¿Cierto? Eso me acuerdo del finito. Ya. De el infinito periódico. En el infinito periódico, por ejemplo, tengo 0,7 periódico. Entonces yo escribía el número de arriba
o sea, el número nuevamente completo sin coma, y lo Ya. dividía por tantos 9 como periodos hayan. O sea, 7,9. Ya. O sea, 7 novenos. siete- ¿Sí? Y si por ejemplo hubiese sido 2,3 periódico acá, este sería el número Ese le resta. completo, le resto todo lo que no tiene periodo y lo divido como tanto 9 como periodos tenga. En este caso sería 21 novenos. Sí, ¿Sí? sí, ahí me Y el semiperiódico 0,37 con rayita ahí. Se escribe el número completo. Se le resta lo que no tiene el periodo. Y se divide por tantos 9 como periodos hayan y tantos 0 como semiperiodos hayan. Y como yo soy un hombre de mucha suerte, me dio exactamente el ejercicio de... Lo que yo te voy a enseñar ahora, ¿sí? Acá, de aquí para abajo, es por qué se hace así. Y no se te va a olvidar nunca más, espero. Yo llego y digo, tengo el número decimal, por ejemplo, 0,21, ¿sí? Este número le voy a llamar X. Que va a ser X mi fracción, mi incógnita. ¿Qué fracción será, me pregunto yo? Bueno, y luego digo yo, ¿cuántos decimales tiene el 21? Tiene 2. Entonces lo voy a multiplicar por 100, esta ecuación. Sí. Si yo multiplico por 100 el 0,21, ese 21 se me va a transformar en 21, ¿cierto? Sí. Porque el multiplicar por 100 es correr la coma. Y el X va a valer 100x. 100x. Ya, pues ahora divido por 100, que acompaña al X para dejar solito el 100. Sí. Y me va a quedar 21 partido por 100 es igual a X. Y ahí encontré mi fracción. Ya. Así se hace. Entonces, claro, al final uno dice, bueno, multipliqué por 100 y como después va a pasar dividiendo, mejor pongo el número y lo divido por 100. Y de ahí salió la forma. Ah, ya. Luego uno dice, bueno, ¿y qué pasa con los periódicos? Por ejemplo, el 2,3 periódico. Bueno, también llamémoslo X. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora yo? Voy a multiplicar por... Para que ya no sea... Pero si yo lo multiplico por 10, me va a quedar 23,3 periódico. Chuta, estoy en un dilema. Bueno, no tanto, porque el tipo dijo... Hagamos algo más fácil. Voy a multiplicar por 10. Ya. ¿Sí? Me va a quedar 23,3 periódicos, ¿cierto? Porque tiene tantos infinitos 3 que sigue siendo 3 periódicos. Ah, después se le resta el periódico. Y aquí me queda 10x. Y mira lo que dijo aquí el tipo inteligente. Llegó y dijo, a estas dos ecuaciones, entre ellas las voy a restar. Claro. Si yo resto estas ecuaciones y al 23,3 periódico le resto 2,3 periódico, se empiezan a restar todos los 3 decimales. Y me queda 23 menos 2. Sí. ¿Cierto? Sí. Y al 10x le resto una x. 9x. 9x. Y ahí apareció el 9. Y ahí estoy listo. ¿Te fijaste en el proceso? El proceso es, yo quiero ahora eliminar todos los 3 decimales. Entonces multiplico por 10 y luego resto esas ecuaciones. Y al restarla me queda esa maravillosa cosa de que se van todos los 3 infinitos y me queda 23 menos 2. Y al final por eso se resta el número. Al número completo se le resta lo que no tiene periodo. Porque al final de ahí sale esa resta del típico, pone el 23 y réstale 2. De esto, para aquí está el 23 y le resto 2. No es que a alguien se le ocurrió, oye, réstale esto al azar. Sí, y luego, ¿qué pasa con un semiperiódico? Con un semiperiódico, por ejemplo, 0, el que estábamos viendo recién, ¿sí? Sí. Es X. Si yo multiplico por 10, me va a quedar 3,7 periódico. Y es igual a 10x, ¿cierto? De ahí tendríamos que hacer lo mismo que... Pero si yo resto, fíjate que aquí hay un 3 decimal que me está molestando. ¿Cómo le resto este primer 7 a ese 3? Ah, me van a quedar decimales de nuevo. Entonces, vuelvo a multiplicar por 10. Y ahora me va a quedar 37,7 periódicos igual a 100x.
Y ahora digo, bueno, aquí tengo puros 7 periódicos. Entonces, estas son las dos ecuaciones que yo voy a restar. Claro, ahí te da el 90. Y aquí te da el 90x, y aquí te da el 37 menos 3, que es restar el número completo menos lo que no tiene periodo. 37 menos 3, y ahí te queda el 34 partido por 90. Buena, ¿eh? Sí. Si tú entiendes esto y luego puedes hacer cualquier ejercicio con esto, la fórmula nunca se te va a olvidar, y probablemente si algún día dices, oye, ¿cómo era? No importa, po. Yo soy inteligente y hago la ecuación, po. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Se entendió? Sí, no, sí, súper. Si se te llega a olvidar, está el video. Vamos, tú sabes que yo siempre te subo el video y lo puedes revisar las veces que tú quieras. O me puedes preguntar a mí, obviamente, eso también lo puedes hacer. Ya. Mira, aquí tenemos un número. La fracción equivalente al 1,02 es. Entonces, si este lo hacemos como ecuación, ¿cierto? Entonces hay que multiplicarlo por 10 primero. Entonces nos va a quedar 10,2 periódicos igual a 10x. Luego lo multiplico por 10 de nuevo porque entre el 0,2 periódico y el 2 no puedo restar todavía. Entonces va a quedar 102,2 periódico igual a 100x. Y ahora sí puedo restarlo. Entonces me queda 102 menos 10, 92, partido por 90. ¿Cierto? Y eso es x. Y ahora sí. Esto da 46 partido por 45. ¿No? Sí. Oh, sí, número ahí. Otra manera, pongo el número completo. Le resto todo lo que no tiene periodo, 10. Le pongo tantos 9 como periodos hayan, tantos 0 como semiperiodos hayan, y llego a esto mismo. Sí, ya. Entonces, el matemático hace eso. El matemático busca una manera lógica, y cuando encuentra una manera lógica, busca la técnica. La técnica. Entonces, al final, ¿qué le enseñan a uno? La técnica. La técnica siempre. Y es fome que te enseñen la técnica porque no te enseñan a pensar. El otro día vi una publicación de, bueno, no el otro día, hace un tiempo cuando estuve estudiando didáctica de las matemáticas, ¿ya? Y la publicación decía, era una competencia entre niños de Estados Unidos y niños de China. Ya. Y en esa competencia se preguntaban quién explicaba mejor la multiplicación. Muy simple, por ejemplo, tú tienes 23 por 15. ¿Sí? ¿Cómo tú multiplicas esto? Tú dices 5 por 3, 15. Una, 5 por 2, 10 y una, 11. ¿Y aquí qué pones? Es nada, o sea, 0. Ya, un 0. ¿Por qué pones un 0 ahí? Porque se supone que tienes que correrte un espacio, eso es lo que yo sé, pero tampoco sé la lógica. Ya, entonces el problema trataba de que a los niños les preguntaban por qué eso ocurría. Y se daban cuenta que los niños, o sea, te hablo de niños de 10 años, cuando están aprendiendo este tema, los niños de Estados Unidos se equivocaban mucho, porque algunos ponían un 0, otros ponían una X. Ya. Pero los niños chinos no se equivocaban. Y les preguntaron por qué. La razón es porque los niños saben por qué se pone el 0 ahí, po. Entonces se dieron cuenta que cuando a un niño tú le explicas el porqué de las cosas, el niño entiende entiende cómo y tiene todo el engranaje para poder procesar cosas más complejas. ¿Ya? Y la explicación natural de esta, yo no sé si tú conoces, voy a borrar esto, la propiedad de la distributividad. Creo que no te la nombré el otro día, que si yo tengo A por B más C, el A multiplica al B, sí, más, y el A multiplica al C. Sí, A por C. ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces lo que ocurre cuando yo tengo el 23 por 15, ¿sí? Sí. Yo aquí hago una distributividad. Porque el 5 multiplica al 3, ¿cierto? Y el 5 multiplica al 2, pero no está multiplicando al 2. Está multiplicando al 20. Claro. Entre comillas, lo que tú estás haciendo es 20 por 5 más 3 por 5. Y esto te da 100 y 15 te da 115, que es lo que está acá. Lo que te da acá en la primera línea. Y en la segunda línea ese 0 sale porque tú aquí no multiplicas 1 por 23.
estás multiplicando 10 por 23. Porque no es un 1, este es un 10. Y ese 10 tiene un 0. Y ese 0 al multiplicar acá hace que aparezca el 0 de acá abajo. Abajito. Claro. Y si fuera una tercera cifra acá, por ejemplo, acá adentro fuera un 3, Serían es un 3 300. Un 300, 2 Por lo tanto, esos 2 ceros hay que ponerlos en algún lado. Bueno, en conclusión, los niños chinos sabían eso. Y eso demostraba que efectivamente, y los niños chinos, olvídate, se comieron a los gringos. O sea, al final los asiáticos son los mejores, y los asiáticos son los mejores por eso. Entonces trata siempre, para que tú el día de mañana seas muy bueno, de entender. Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que tengas tu satisfacción. Tu rama de la ingeniería es un por qué constante. ¿Ok? Sí, ya. Acá lo mismo. Yo tengo esta de 0,6 al cuadrado. Un loco multiplicaría eso por sí mismo, pero lo mejor es pasarlo a fracción, ¿cierto? Y ojo, los números decimales sirven solo como anécdota para enseñártelos. El matemático y en general el ingeniero y todos trabajan con puras fracciones. Porque las fracciones son más fáciles de trabajar y por como vimos, las fracciones son trabajar con números enteros. Sí, pues. Entonces, este 6, este 0,6 periódico es un famoso 2/3. ¿Cierto? Porque se escribe el número completo, 6, dividido por tantos 9 como periodo hayan, 6 novenos, 2/3. Sí. Y bueno, y esa cosa al cuadrado no sería nada más que un 4 novenos. 4 novenos. Y esto es el 0,4 periódico, ¿no? Porque se escribe el 4 y tantos 9 como periodos hayan. Listo. Aquí nuevamente te dan dos fracciones, traspasarlas. Todo eso queda de tarea. Aquí el orden. Es muy simple porque tú sabes, no sé si tú sabes que los decimales se ordenan en base a la coma y ahí uno va comparando. ¿Sabes eso, cierto? Sí. Entonces, si esos dos son iguales, esos dos son iguales, esos dos son iguales, me preocupo de eso. ¿Cuál es más grande? ¿Y el cuál es más grande? El decimal es más grande. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Cuáles de las siguientes notaciones son equivalentes? Ya. Operatoria con números decimales. Aquí tenemos una resta. ¿Sabes operar? Sí. ¿Sabes dividir con decimales? No creo que tengas problema con eso. A ver, vamos a ver si es que encontramos. Ahora los decimales los puedes pasar si tú quieres a fracción. También es cuento, pero siempre mira los decimales y ve qué tan complejo es pasarlo o quizás es más fácil trabajarlo como un decimal. Ahí eso es experticia tuya en el sentido de que tú tienes que acostumbrarte. Por ejemplo, este 0,65 de acá, al multiplicarlo por 2, yo inmediatamente diría que eso es un 1,3. ¿Sí? Porque 65 más 65 es 130, el doble, y 0,65 más 0,65 es 1,3 o 1,30. Es por un tema de experticia, pero lo otro que podría hacer es pasarlo a fracción. Y luego multiplicarlo aquí por 2, ¿cierto? Entonces se va con ese, queda el 50 y te queda esa fracción. Y obviamente cuando la simplifiques por 5, ¿cierto? Te va a quedar, aquí te queda 10, 11, 12, 13. Por 10, 1,3. Entonces ¿sí? El 4,2 dividido en 6 sería 0,7. 0,7, sí. Bueno. Sí. Entonces es practicar, los ensayos son para practicar. Eso es 0,7, claro, porque al final el 6 en el 42 son 7. Son 7, pero no podría ser 7, pues si estás dividiendo el 4 sería de locos que fuera 7, que fuera más grande. Tampoco puede ser 0,07 porque es muy chiquitito. Entonces está claro que es 0,7. Uno puede sacar esas cosas por rango. Bueno, las aproximaciones, ¿las conoces? Lo que es redondeo, truncamiento. Sí. Sí, el redondeo es, según el que te diga, el redondeo a la décima, a la centésima, es subir. Truncamiento es llegar y cortar. Sí. Ahí cuando, por ejemplo, cuando dicen el truncamiento a la centésima, por ejemplo. Después de la coma
Es un orden, pues. Sí, pues. Viene Décimo, centésimo, milésimo. Después viene 10 milésimos, 100 milésimos. Ya está ahí nomás, pues ahí. ya. Nadie te decir al millonésimo, no. Es de loco. Siempre te dicen a centésimo, milésimo. Porque en química no sabes más de 3 decimales. Sí. Entonces, ¿para qué más decimales de loco? Bueno, y las estimaciones son aproximaciones que aquí yo no sé por qué lo separan tanto. Al final siempre es redondear o truncar, ¿sí? Entonces redondear dice redondear a la décima. ¿Cuál es la décima? Esa. O sea, hasta ahí llego. ¿Y cómo redondeo yo? Miro el número anterior. Sí. Si el número anterior es igual a 5, mayor a 5, redondeo. Entonces en este caso este sería 3,9. Acá, truncar a la centésima. Ahí está la centésima, lo demás para la casa, 5,48 y se marca. Y así, ¿sí? Si te fijas, redondear, truncar. Y cuando hablan estimar, hablan de cifras significativas. ¿Sí? ¿Sabes lo que es una cifra significativa? ¿Eso qué quiere decir? Cifra significativa significa decimal. Ya. El término les encanta a los químicos. Ya. Los químicos no te pueden decir hágalo con 2 decimales o trabaje con 3 decimales. Te hablan con cifras significativas. ¿A qué se refiere con cifras significativas? Y te voy a explicar eso bien. Por ejemplo, imagínate tú estás tomando muestras. Sí, ya. Por ejemplo, muestras de... ya no sé cuánto alcohol en la sangre hay, ¿sí? Ya. En cierta cantidad de personas. Entonces la primera te da 0,3 miligramos, ¿cierto? Sí. Me parece que es por litro, el de la sangre, algo así es el tema. Después otro, por ejemplo, te da 0,7 y la maquinita en uno te da 0,21823. Ya. Entonces ahora yo te pregunto, súmelo y estímelo a cifras significativas. Entonces, si yo sumo todo esto, me va a dar algo así como 1,21823. ¿Cierto? Sí. Porque aquí tengo 1 y 2, Sí. 1, sí, y el resto. Entonces, en cifras significativas significa que esto es lo que me importa. Ya. ¿Por qué? Porque aquí claramente la persona no tenía exactamente 0,7. Podría haber tenido 0,2481 y este quizás no era 0,3, era 0,29. Pero resulta que la máquina no lo detectó con tanta precisión. Entonces, al final, lo que me interesa es esta aproximación nomás. Porque la máquina ya en el resto se equivocó. Lo demás está todo ya mal aproximado. Ya. Así lo ven los químicos. O sea, si tú tenías una cifra con 2 decimales, otra con 2 decimales, otra con 10 decimales, otra con 8 decimales, trabaja siempre con 2 decimales. Ya. Porque ya la de 2 decimales te está limitando todos los otros decimales. Porque esa que te dio de 2 decimales, no sé, 0,32, probablemente era 0,31892, bla, bla, bla. Pero todos esos decimales ya se perdieron. Bueno, entonces si ya se perdieron, yo ya perdí toda la exactitud de esos decimales. Sepo. Entonces, ¿para qué voy a seguir trabajando con tanto decimal que yo ya sé de entrada que es inexacto? Mejor trabajo con los que yo ya tengo certeza que son exactos. A eso le llaman cifras significativas. Ya, bacán. ¿Sí? Y en el química mucho. Yo no sé si ustedes tienen ramos de química, pero cuando yo estuve en ingeniería civil, siempre yo era eléctrico. Yo decía, ¿para qué quiero química? Tenía un curso de química general y ahí cifras significativas para arriba y para abajo. Y más encima, si tú no entregabas el resultado, aunque estuviera bueno, lo entregabas con un decimal más, el otro te decía, usted no es cero y te lo ponía malo. Entonces, los químicos son medio locos. Yo no soy químico. Ya. Veamos. Y ahora echémosle rápidamente una miradita a lo que son la guía de problemas, porque aquí voy a tener 3 guías para hacer hasta la siguiente clase.
Y ya después matamos con los números reales y de ahí yo creo que quizás en la última clase, en la cuarta, vemos razones, proporciones y porcentaje y matamos al tiro la primera unidad. Ya, bueno. O sea, el primer cuarto de PSU. Bueno. Para que ya después nos enfoquemos. De ahí me gustaría que no viéramos álgebra, me gustaría que viéramos geometría al tiro. Ya, bacán. Álgebra nos vamos a saltar álgebra, vamos a ver geometría. Porque la geometría lo que más necesitamos son ecuaciones nomás. Sí, pues no, sí. Sí, igual álgebra sé un poco, o sea, términos semejantes, qué sé yo. De repente igual me cuesta un poco, no sé, resolver o ver en una fracción, qué sé yo, que esos son típicos de la PSU, que me han hecho. Fracciones y el denominador está escondido en un binomio, entonces de repente eso me cuesta ver, ahí hay un binomio, eso me cuesta. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Por el tema de tiempo, te voy a mandar yo cuando empecemos a ver geometría, ¿Ya? En una clase vamos a ver geometría y te voy a mandar una paralela de álgebra. Ah, ya, vale. Y así la clase siguiente nos tomamos un tiempito al principio por si tienes dudas. Ya. Y tú vas a ir avanzando por tu cuenta álgebra. Ya. ¿Te parece? Para que tratemos de terminar lo antes posible, para que después ya nos dediquemos a ver ejercicios difíciles y esas cosas más que materia en sí. Pero igual necesito que vayamos viendo materia, porque si dejo vacío y después te digo, oye, y esto, y tú... ¿Y qué es eso? No es la idea. Bueno, aquí tenemos problemas clásicos, inverso aditivo. Sí. ¿Cierto? ¿Estos así sabes hacerlo? Eso de repente me cuesta. Ya, o sea, hagámoslo. ¿Para qué nos hay que vamos? sí, por lo... Siempre con lo más extremo. Sí, lo más extremo. O sea, lo más extremo. Entonces, siendo bien ordenadito, uno pone 1 partido por menos 1 más menos 1 partido por 1 menos. Y ahí yo pondría el tiro 3. Porque tengo la división de 1 partido por 1 partido por 1/3. Sí, 3. Entonces el denominador de aquí pasa arriba 3. Entonces aquí, ¿qué idea tengo? Tengo de nuevo 1 partido por menos 1 más menos 1 partido por menos 2. Sí. Se van los menos. ¡Pum! Sí. Queda un medio. ¿Cierto? Sí. Luego menos 1 más un medio. Menos un medio. Sí, menos medio. Negativo, pasa el 2 para arriba. 2. Listo. Ya. ¿Sí? Sí. Ya. Aquí, ¿cuál es el triple de por la mitad, un medio por de los 2/3 por 1,2, 6 quintos? ¿Sí? Sí. Aquí, lo típico, m, operación n que no conozco, significa esto. ¿Cuál es el valor de esto por esto? Entonces esto significa que el 1/3 es m, el 1/4 es n, y no puedes cambiar el orden. ¿Sabes por qué? Porque la operación asterisco, yo no sé si es conmutativa, como la suma, que 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Claro. Esta operación yo no sé si es conmutativa, y si yo quisiese ver si es conmutativa, yo tendría que poner aquí n asterisco m y ver si me da lo mismo. Y si me da lo mismo, yo te podría decir, esa operación es conmutativa. Y ahí podría cambiarlo, pero no me voy a poner a probar eso en la PSU, po. Sí, pues, La claro. PSU respeta siempre los órdenes. No use en estas operaciones, nunca uses propiedades de los números con la suma y la multiplicación, porque esas propiedades son las más bonitas que tenemos. Funciona todo. Ya. ¿Ya? Ya, aquí tenemos problema. Aquí tenemos dado racional, entonces orden. ¿Qué hacemos acá? Mínimo común múltiplo. Dejamos todas con el mismo denominador. Además, aquí te están cantando que el denominador común es 99. No sé si lo ves. Sí, pues. Sí, no, sí. Sí, entonces esta sería 55 partido en 99. Y esta aquí sería 36 partido en 99. Porque multiplicamos esta por 9 arriba y abajo. Y esta por 11 arriba y abajo. Sí. Y ahí se cacha el tiro cuál es el orden, ¿cierto? Sí. Ya. Problema, más problema. A ver si hay algo con letritas que te pueda como complicar. Ya, acá, si tienes problemas con el P, dale un valor. Ya. Okay. Y ese valor cuídalo para darte cuenta al final. Bueno, pero las alternativas no están con letras, así que no va a haber problema ahí. Bueno, aquí obviamente P y Q son distintos de 0 porque el denominador no puede ser 0.
Mira, aquí yo quiero que veamos este antes de que terminemos porque me interesa este lo encuentro como interesante. Acá. Me dan una expresión, ¿cierto? Sí. Y me dan P, Q y R. 3 números donde los de abajo no pueden ser 0. Entonces, ¿qué me interesa? Saber la expresión de arriba. La pregunta es, R partido por P por Q, ¿es mayor que 0? ¿Es positiva? ¿Es positiva? Sí. ¿Qué tiene que ocurrir para que sea positiva? Entonces aquí me dicen, número 1, analicemos. Si R partido por P es positivo y Q es positivo, ¿será R partido por P Q positivo? Entonces uno analiza y uno dice, tengo aquí R partido por Q, mayor que 0. Sí. ¿Cierto? Ya. Si yo tengo que Q es mayor que 0, pregunta, 1 partido por Q, ¿será mayor que 0? Sería... Si lo estáis partiendo o no, pues. Si Q es mayor que 0, 1 partido por Q será mayor que 0. Ah, sí, pues. Siempre. Sí, siempre. Porque si este es positivo y yo lo quiero, este es positivo, positivo partido por positivo es positivo. Sí. Entonces cuando yo, si R partido por Q es positivo, y yo lo multiplico por 1 partido por Q, que es... perdón, R partido por P, perdón, este no es Q, este es P. Ahí, perdón. Eso es positivo. Y 1 partido por Q es positivo, positivo por positivo, positivo. Sí. Y ahí tengo que el R por Q es positivo, entonces con la primera estamos Sí, bien. se puede. La segunda dice, P por Q es negativo. Sí. Lo de abajo es negativo, ¿cierto? Yeah. Y R es no positivo, o sea, el R es negativo, por ejemplo. Entonces, negativo partido por negativo, positivo. Pero resulta que el R podría ser 0. Claro. Y si es 0, esa expresión es 0 y no es positiva. Pero el R no es positivo. Pero el 0 no es positivo. No, el 0 no tiene signo. No es ni positivo ni negativo. Ya. Por lo tanto, con esa yo no tengo certeza que la expresión va a ser positiva. Claro, pues no, Tanto, sí. La segunda no es, y ahí ya inmediatamente me quedo que con una por sí sola yo puedo saber. Esta es la 26, está la alternativa acá. La A, una por sí sola. ¿Sí? Sí. Ya. Lo mismo acá. En esta hay que... Bueno, aquí te dan valores y hay que analizarlo bien. Ya, pues entonces yo te voy a mandar ahora estas 3 guías. Ya. Tú me avisas de nuevo cuando tengamos la próxima clase. Como te Sí. insisto, yo no tengo problema en ningún día. Avísame tal cual como me avisaste. Ya. No me acuerdo que ahora me avisaste, ¿era en tu noche? Sí. Pero igual. Sí. Sí. Sí, Bueno, para mí está bien. Anticipación. Sí, no, para mí está bien, no tengo problema. Ya. Tú me avisas y tenemos la clase. Pero trata de terminar todo esto. Para que ya después veamos en las otras 2 clases que faltan. Y racionales, proporciones, porcentajes. Y todo ese tema para que lo cerremos. Para que ya después empecemos con geometría. Ya, bacán. ¿Sí? Así Sí. que y para que me hagas todas las dudas para que ya vayamos viendo. Lo otro, que si de repente tomáis un facsímil, Ujú. facsímiles siempre están ordenados, las primeras preguntas nunca van a ser de geometría. No, sí, pues Siempre son de números, de esta Sí. ala. Y si tienes dudas, también pregúntame, o pregúntame por Cacao, o mándame un correo, el Cacao manda fotos, avanza, porque las clases no son suficientes, depende de ti.